El teléfono sonó con un timbre seco, de esos que parecen atravesar el aire como un cuchillo inesperado. Alejandro Rivas, sentado detrás de un escritorio de madera imponente en su oficina de Polanco, levantó el auricular con la misma frialdad con la que había respondido miles de llamadas en su vida. Para él, era solo un trámite más, pero no sabía que esa llamada iba a dividir su historia en un antes y un después. No sabía que esa simple acción lo iba a enfrentar con un espejo que llevaba demasiado tiempo evitando. Antes de seguir, quiero invitarte a algo especial. Suscríbete ahora mismo a este canal y déjanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás escuchando. Te vamos a mandar un saludo en nuestro próximo video, porque tú eres parte de esta familia que crece cada día con historias que nos tocan el corazón. Ahora sí, volvamos al momento en que todo comenzó. Alejandro tenía 52 años, dueño de una fortuna construida a base de disciplina y una férrea mano de hierro. Su vida estaba organizada en horarios estrictos, reuniones planeadas al minuto y una absoluta intolerancia hacia cualquier cosa que considerara una pérdida de tiempo. Aquella tarde, después de revisar unos informes financieros, decidió hacer una llamada que había estado posponiendo: despedir a su empleada doméstica, María Rodríguez. María trabajaba en su mansión de Polanco desde hacía más de un año, encargándose de la limpieza. Alejandro apenas recordaba su rostro. Para él, era una figura secundaria, alguien invisible, alguien sustituible. En los últimos días, ella había faltado varias veces sin dar explicaciones claras, y para un hombre como él, eso era imperdonable. No podía permitir ineficiencia, ni siquiera en los rincones de su propia casa. Marcó el número con una mezcla de impaciencia y fastidio. Esperaba una excusa torpe, una súplica innecesaria, tal vez un llanto. Ya había escuchado demasiadas historias parecidas en su empresa. Estaba preparado para colgar con indiferencia. Pero lo que escuchó al otro lado de la línea no se parecía a nada de lo que imaginaba. Una vocecita temblorosa, infantil, dijo: «Papá, ¿eres tú? Mamá no despierta. Hace un ruido raro». Alejandro se quedó helado. Por un instante pensó que había marcado mal. Revisó el número. No, era el correcto. La niña siguió hablando, sollozando. Decía que estaba sola, que tenía miedo, que su mamá estaba tirada en la cama y respiraba con dificultad. Él no sabía qué responder. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió de su boca. Alejandro, el hombre que siempre tenía la respuesta precisa para cada situación, se encontró paralizado por la inocencia desesperada de una niña que ni siquiera conocía. La voz insistía, entrecortada: «¿Papá? ¿Va a venir? Tengo miedo». Alejandro cerró los ojos y tragó saliva. La niña claramente no lo estaba llamando a él. Lo confundía con alguien más, quizás con su verdadero padre. Pero algo dentro de él, una chispa que llevaba años apagada, se encendió de golpe. Preguntó con torpeza: «¿Dónde estás?». La niña, entre sollozos, dio una dirección en Iztapalapa. Un lugar que para Alejandro era casi un mundo ajeno, un universo completamente distinto a la burbuja de lujo en la que vivía. Anotó la dirección en un papel, todavía dudando de sí mismo. Lo lógico habría sido colgar, llamar a una ambulancia, desentenderse. Al fin y al cabo, solo iba a despedir a una empleada. Pero lo que escuchó en esa voz no lo dejó en paz. Durante unos segundos, su mente intentó rebelarse. Se dijo a sí mismo que no tenía por qué involucrarse, que no era su problema. Pero la imagen de una niña pequeña, sola en una casa humilde, llamando a un extraño creyendo que era su padre, lo desarmó por completo. Colgó el teléfono sin despedirse, y contra todo instinto que lo había gobernado durante años, tomó las llaves de su coche. El tráfico de la Ciudad de México a esa hora era un infierno. El chofer quiso acompañarlo, pero Alejandro, en un impulso inusual, decidió manejar él mismo. Necesitaba sentir que tenía el control de esa decisión, aunque en el fondo sabía que el control lo había perdido en el momento exacto en que aquella voz infantil pronunció la palabra «papá». Mientras avanzaba lentamente entre el ruido de los claxones y el caos del tránsito, la mente de Alejandro se llenó de recuerdos que había mantenido enterrados. Se vio a sí mismo años atrás, joven, abrazando a su hijo Lucas, que ahora vivía con su madre en otra ciudad y con quien casi no tenía contacto. Recordó la última vez que lo llamó por su cumpleaños, un diálogo frío y distante. El recuerdo lo pinchó como una espina. ¿Cuándo había permitido que su vida se volviera tan dura, tan aislada, tan vacía de ternura?
Cada minuto de camino parecía eterno. Miraba una y otra vez la dirección escrita en el papel, como si temiera que desapareciera. ¿Por qué estaba haciendo eso? ¿Qué lo movía en realidad? ¿Era compasión, culpa o simplemente curiosidad? No tenía respuestas claras. Solo sabía que necesitaba llegar. La ciudad cambiaba con cada kilómetro. Los edificios elegantes de Polanco fueron quedando atrás, reemplazados por calles más estrechas, fachadas deterioradas, vendedores ambulantes en cada esquina. Alejandro, acostumbrado a los restaurantes exclusivos y las avenidas impecables, se sentía como un intruso en un terreno desconocido. Sin embargo, en lugar de alejarlo, ese contraste lo empujaba más hacia adelante, como si cada calle lo acercara no solo a la niña que lo había llamado, sino también a una parte de sí mismo que había olvidado. El aire olía distinto, mezcla de comida callejera, gasolina y polvo. Las voces de la gente se escuchaban más cercanas, más vivas. Alejandro notó cómo su pecho se apretaba con una mezcla de ansiedad y urgencia. Se detuvo frente a una pequeña vivienda con paredes desgastadas y una puerta metálica que mostraba señales de haber sido pintada demasiadas veces. Bajó del coche y dudó unos segundos. No estaba acostumbrado a tocar puertas ajenas. En su mundo, eran los demás quienes pedían audiencia con él, quienes esperaban permiso para entrar. Esa vez, él era quien debía pedir permiso, aunque lo hiciera en silencio. Golpeó suavemente. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte. Escuchó pasos apresurados y, de pronto, la puerta se entreabrió. Una niña de unos 6 años, con el cabello recogido en 2 coletas desordenadas y los ojos grandes empapados de lágrimas, lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Usted vino», murmuró casi en un susurro, como si temiera que fuera un sueño. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Esa pequeña no lo conocía, pero lo estaba recibiendo como si fuera la única persona en quien podía confiar. Entró despacio. La casa era modesta, con muebles viejos y un olor a humedad que se mezclaba con el de arroz quemado. En la cocina, una olla seguía sobre la estufa, como testimonio de un intento fallido de preparar comida. El silencio era pesado, roto solo por el jadeo irregular que provenía de una habitación al fondo. Alejandro siguió el sonido y encontró a María, la empleada a la que planeaba despedir, tirada en la cama. Su rostro estaba pálido, los labios resecos, y respiraba con dificultad. La niña corrió hacia ella, sacudiéndola con cuidado. «Mamá, ya vine con él. Todo va a estar bien». Alejandro se acercó y por un instante no supo qué hacer. Nunca había enfrentado algo así. No era un hombre de hospitales, ni de cuidados, ni de ternura. Era un hombre de números, de contratos, de poder. Y sin embargo, ahí estaba, temblando mientras tomaba el pulso de una mujer que apenas conocía. Sacó el teléfono y marcó de inmediato a emergencias, dando la dirección con voz firme. Pero por dentro se sentía frágil, vulnerable, casi desnudo frente a esa situación. La niña se aferró a su mano. Sus dedos eran diminutos, cálidos, llenos de confianza. Alejandro la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón no estaba blindado. Mientras esperaba la ambulancia, su mente dio vueltas una y otra vez sobre el mismo pensamiento. Había llamado para despedir a una mujer, pero lo que había encontrado era el principio de una historia que aún no podía comprender. Y esa fue, sin saberlo, la llamada que lo cambiaría todo. Alejandro Rivas no era un hombre cualquiera. Su nombre aparecía en las revistas financieras, en las listas de empresarios más influyentes de México y en las conversaciones de quienes aspiraban a pertenecer al círculo del poder. Su fortuna era vasta, su influencia temida, su reputación intachable en el mundo de los negocios. Pero detrás de cada cifra, de cada reconocimiento, de cada titular, se escondía un hombre marcado por una disciplina férrea y una visión inflexible de la vida. Para entender el peso de la llamada que había recibido, era necesario adentrarse en la esencia del hombre que la contestó. Alejandro era fruto de una historia de sacrificios, de renuncias y de una lucha incansable contra la fragilidad. Desde joven aprendió que solo quienes se endurecen sobreviven y que la compasión es un lujo que cuesta demasiado caro. Su padre había sido un comerciante fracasado que perdió todo en una mala inversión. Su madre, cansada de la precariedad, lo abandonó cuando él tenía apenas 15 años. Alejandro nunca volvió a verla. Esos recuerdos,
lejos de debilitarlo, lo convirtieron en una máquina de determinación. Juró que nunca dependería de nadie, que nunca volvería a sentir la vergüenza de la escasez, y que levantaría un imperio sobre 3 pilares que consideraba irrompibles: disciplina, eficiencia e intolerancia a la incompetencia. Esos pilares se convirtieron en el mantra que repetía cada mañana frente al espejo. Se levantaba a las 5 en punto, sin importar si había dormido poco. Corría en la caminadora 30 minutos exactos, desayunaba claras de huevo y café negro y llegaba a su oficina antes que cualquiera de sus empleados. A quienes lo rodeaban les gustaba decir que parecía de acero. Nunca mostraba cansancio, nunca se permitía una lágrima, nunca daba señales de debilidad. En su empresa, un consorcio diversificado que iba desde bienes raíces hasta inversiones tecnológicas, nadie se atrevía a llegar tarde a una reunión. Bastaba con una mirada suya para que el silencio se instalara en la sala de juntas. No toleraba errores, y cuando alguien fallaba, la consecuencia era inmediata: despido sin miramientos. Para él, las personas eran piezas de un engranaje. Si una pieza no funcionaba, se reemplazaba. Sin sentimentalismos, sin segundas oportunidades. Por eso, cuando pensó en despedir a María Rodríguez, lo hizo con la misma naturalidad con la que firmaba un contrato o cerraba un trato millonario. No conocía su historia, ni le interesaba. Para él, María era apenas una empleada más en la larga lista de quienes le prestaban servicios. Había faltado a su trabajo, había roto la cadena de eficiencia que él exigía, y esa era razón suficiente para dejarla fuera. Su asistente personal, Ernesto, solía decir que Alejandro veía el mundo en blanco y negro. No existían los grises, no existían las explicaciones, no existía la palabra tal vez. La vida se dividía en éxito o fracaso, utilidad o estorbo, fuerza o debilidad. En esa lógica fría y meticulosa, la humanidad quedaba relegada a un segundo plano. Lo curioso era que ese rigor, que tanto temían sus empleados, también le había ganado admiración. En los círculos empresariales, Alejandro era visto como un referente. Su capacidad de prever tendencias del mercado, de invertir con precisión quirúrgica y de multiplicar fortunas lo habían convertido en una leyenda. Muchos jóvenes soñaban con seguir sus pasos. Lo que pocos sabían era el costo silencioso que había pagado para llegar allí. Alejandro vivía en una mansión en Polanco que parecía sacada de una revista. Techos altos, paredes adornadas con arte contemporáneo, jardines cuidados hasta el último detalle. Y sin embargo, la casa estaba vacía. No de muebles, sino de vida. No había risas en los pasillos, no había voces en la mesa, no había calor humano en las habitaciones. La única compañía constante era la de Carmen, la gobernanta que llevaba décadas en su servicio, y la de un par de empleados que mantenían todo en orden. Su hijo Lucas, fruto de un matrimonio que se había disuelto en medio de reproches y silencios, vivía en Monterrey con su madre. El contacto entre ellos era casi inexistente. Alejandro había intentado en los primeros años mantener una relación, pero sus propios hábitos, su frialdad y sus largas ausencias terminaron por erosionar el vínculo. Lucas creció viéndolo más como un visitante esporádico que como un padre. Esa herida, aunque nunca lo admitía, lo perseguía en las noches en que el silencio era demasiado pesado incluso para él. La paradoja de Alejandro era que había conquistado todo lo que el mundo le prometía: riqueza, poder, prestigio. Y sin embargo, vivía en una soledad tan inmensa que ni los lujos podían ocultarla. Había llenado su agenda de compromisos, sus paredes de cuadros y su vida de cifras, pero no había espacio para la ternura, para el abrazo, para el perdón. Así era Alejandro cuando marcó aquel número con intención de cortar un lazo más, de eliminar de su vida lo que consideraba una falla en el sistema. No había pensado 2 veces en el destino de María. Para él, el problema se resolvía con un despido y una nueva contratación. Lo que nunca imaginó fue que detrás de esa ineficiencia había un rostro cansado, un cuerpo enfermo y sobre todo, una niña de 6 años que llevaba sobre sus hombros más responsabilidades de las que debía soportar a esa edad. Pero eso todavía no lo sabía. En su mente, mientras marcaba, no había lugar para la compasión. Solo existía la certeza de que estaba corrigiendo un error en su entorno. El Alejandro de ese momento no conocía lo que significaba abrir su corazón. Había construido un muro alrededor de sus emociones. Lo que sí conocía eran los contratos blindados, las cifras exactas, los relojes de lujo que marcaban su tiempo. Se movía en un universo donde la vulnerabilidad era una amenaza y la ternura
un signo de debilidad. Ese era el hombre que respondió la llamada. Ese era el hombre que escuchó la voz de Sofía por primera vez. Un empresario implacable, acostumbrado a controlar todo lo que tocaba, pero que, sin saberlo, estaba a punto de perder el control más importante, el de su propio destino. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es solo la transformación que vendrá, sino el contraste. Porque cuanto más duro es el muro, más impactante resulta la grieta que lo atraviesa. Y en Alejandro, esa grieta empezaba a formarse sin que él mismo lo notara. Esa noche, antes de tomar las llaves de su coche, Alejandro recordó fugazmente una frase que había escuchado años atrás, en un seminario de liderazgo. El verdadero poder no se mide en lo que logras, sino en a quién levantas cuando está en el suelo. En su momento, se había burlado en silencio de esas palabras. Le parecían una debilidad, disfrazada de filosofía barata. Pero ahora, resonaban en algún rincón de su memoria, como un eco incómodo. Mientras se dirigía a Iztapalapa, Alejandro se debatía entre dos realidades: la del empresario implacable que había sido toda su vida y la del hombre confundido que por primera vez en décadas se dejaba guiar por una voz que despertaba en él algo olvidado. Lo que no podía saber era que ese conflicto interno apenas comenzaba, y que su imperio, construido sobre la frialdad y la eficiencia, estaba a punto de tambalear ante el peso de algo tan simple y tan poderoso como la inocencia de una niña. La llamada no había terminado en el momento en que Alejandro colgó para lanzarse a la calle rumbo a Iztapalapa. En realidad, la verdadera llamada apenas comenzaba, porque sus ecos se quedaron grabados en su mente como un latido insistente que lo acompañaba entre bocinazos y semáforos interminables. La voz de la pequeña Sofía había roto algo en él, algo que llevaba años escondido debajo de capas de indiferencia y dureza. La niña había hablado con la desesperación de quien no tiene a quien más acudir. Lo había confundido con su padre, y ese error inocente fue suficiente para que Alejandro se sintiera arrastrado por una corriente que no sabía controlar. Esa voz, temblorosa y llena de pánico, había atravesado su armadura, esa coraza que había construido durante décadas para sobrevivir en un mundo que él consideraba implacable. Con cada palabra, Sofía lo había guiado sin proponérselo hacia un territorio desconocido, el de la vulnerabilidad. Ella no tenía discursos, ni estrategias, ni lógica financiera. Solo tenía miedo y esperanza. Y a veces, esas dos fuerzas juntas son capaces de mover montañas. Alejandro recordaba con nitidez la forma en que ella le explicó, entre sollozos, lo que sucedía. Contaba que su madre no reaccionaba, que había intentado despertarla con agua, que incluso le había acercado una taza de café frío, porque en su pequeña mente pensó que eso podía ayudar. Su voz se quebraba al confesar que había tratado de cocinar arroz para esperar a su madre despierta, pero que lo único que había conseguido era llenar la cocina de humo. El corazón de Alejandro, ese músculo que parecía funcionar solo para mantenerlo vivo físicamente, palpitaba ahora con una intensidad que lo incomodaba. Nunca había sentido tanta urgencia, ni siquiera en medio de sus negocios millonarios. Y lo que más lo desconcertaba era que aquella niña no lo había llamado por su nombre, ni por su cargo, ni por su fortuna. Lo había llamado papá. Esa palabra resonaba en su cabeza como un eco inquebrantable. ¿Papá? Era una pregunta, pero también una súplica. Y aunque Alejandro sabía que no era su padre, algo dentro de él se resistía a corregirla. Mientras su coche avanzaba lentamente, atrapado entre el caos del tránsito, Alejandro se preguntó si alguna vez en su vida había cambiado de opinión por una sola frase, por una sola voz. Y la respuesta lo golpeó con crudeza. Nunca. Siempre había sido él quien imponía, quien decidía, quien dictaba las reglas. Nadie había tenido el poder de alterar su camino con unas pocas palabras. Hasta ese día. Permíteme detenerme un instante para invitarte a reflexionar. ¿Alguna vez alguien te ha hecho cambiar de parecer con una sola frase? ¿Has sentido cómo tu corazón da un giro inesperado porque alguien te habló desde la verdad más pura? Déjalo en los comentarios, porque quiero leer tu experiencia. Y no olvides suscribirte al canal para seguir compartiendo juntos historias que nos recuerdan lo esencial. Alejandro seguía atrapado en esa pregunta mientras la niña, sin saberlo, le abría un hueco en el alma. Recordaba cómo le rogó que no tardara, cómo le decía que su mamá respiraba raro, cómo se aferraba a la idea de que papá iba a llegar y todo se resolvería. Esa fe infantil lo conmovió de una forma que no podía explicar. En medio del tráfico, su memoria lo traicionó con una imagen que creía olvidada.
Lucas, su hijo biológico, a los 6 años, esperándolo en la puerta de la escuela con una mochila roja en la espalda. Recordó la mirada ilusionada de aquel niño, que se apagó poco a poco con cada vez que Alejandro no llegaba, con cada promesa incumplida, con cada cumpleaños ausente. La voz de Sofía se mezclaba ahora con la de Lucas en su cabeza, como si el pasado le pasara factura en el momento menos esperado. La ciudad se extendía frente a él como un laberinto. Las luces rojas de los semáforos parecían eternas. Los vendedores callejeros golpeaban su ventana ofreciendo dulces o botellas de agua. Y el aire se volvía pesado, cargado de smog y calor. Pero nada de eso importaba. Lo único real, lo único urgente, era esa voz que seguía resonando dentro de él. Cuando por fin logró salir de la zona más congestionada y tomó rumbo hacia el oriente de la ciudad, sintió que atravesaba no solo calles distintas, sino mundos diferentes. Polanco quedaba atrás con sus boutiques de lujo, sus restaurantes exclusivos y sus autos blindados estacionados frente a edificios impecables. Ahora se adentraba en barrios más humildes, donde las casas se amontonaban unas sobre otras. Las paredes lucían grafitis descoloridos y las banquetas estaban llenas de niños jugando con balones desinflados. Ese contraste lo golpeó en el estómago. Pensó en Sofía creciendo allí, en una niña que a su corta edad ya sabía lo que era la carencia, la incertidumbre y el miedo. Pensó también en cómo él había mirado siempre a sus empleados como piezas reemplazables, sin detenerse jamás a imaginar sus vidas más allá del uniforme. La voz de Sofía, aunque la llamada ya había terminado, lo acompañaba como si siguiera al teléfono. Era como si se hubiera instalado en su mente para guiarlo, para obligarlo a mirar más allá de su mundo perfecto y calculado. Por un momento, Alejandro se preguntó si lo que estaba haciendo era sensato. ¿Qué iba a ganar él con todo esto? ¿Qué sentido tenía involucrarse en la vida de una empleada y su hija? Podría haber llamado a una ambulancia desde el principio y olvidarse del asunto. Pero entonces recordó el tono con el que ella había dicho: «Usted vendrá, ¿verdad?». Era más que una pregunta. Era una declaración de fe. Y él, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no podía fallarle a alguien. El viaje se convirtió en un espejo incómodo. Cada bocina, cada rostro en las calles, cada esquina llena de vida lo obligaban a cuestionarse. En su mundo de trajes caros y oficinas impecables, la inocencia se había convertido en un lujo. Pero allí, en medio de la ciudad real, esa inocencia se manifestaba en la voz de una niña que no pedía riqueza ni poder, sino solo compañía, protección y una presencia que nunca había tenido. Cuando por fin llegó a la dirección que Sofía le había dado, se estacionó con torpeza frente a una casa humilde, con paredes desgastadas y una puerta de metal oxidada. Cerró los ojos un segundo antes de bajar del coche y respiró hondo. Sentía que estaba a punto de cruzar un umbral invisible, uno del que tal vez no podría regresar siendo él mismo. La niña lo recibió con la mirada llena de lágrimas y esperanza. Y en ese instante, Alejandro comprendió que la voz de la inocencia no solo lo había llevado hasta esa puerta, sino que lo había transformado por dentro, antes incluso de entrar. La llamada de Sofía no fue solo un pedido de ayuda. Fue una semilla, una grieta en la armadura de un hombre que se creía invulnerable. Una chispa que, poco a poco, comenzaba a encender un fuego diferente al que lo había impulsado toda su vida. Alejandro aún no lo sabía, pero esa voz lo había elegido. Lo había nombrado papá. Y aunque no era verdad en ese momento, esas palabras sembraron en su corazón una posibilidad que cambiaría todo su destino. Y así, guiado por la inocencia más pura, Alejandro dio el primer paso hacia una vida que jamás había imaginado. La puerta se abrió con un chirrido metálico que parecía anunciar un umbral hacia otro mundo. Alejandro Rivas, el empresario acostumbrado a las oficinas alfombradas, a las salas de juntas con aire acondicionado impecable y a las recepciones silenciosas donde todo brillaba de limpieza, se encontró de pronto en un espacio tan ajeno a él que por un instante dudó si había hecho bien en llegar hasta allí. El interior de la casa era modesto, casi desnudo. Las paredes mostraban manchas de humedad, los muebles estaban gastados por el tiempo y el uso, y el aire tenía un olor denso, mezcla de polvo, arroz quemado y desesperación. Sin embargo, lo que más golpeó a Alejandro no fue la pobreza evidente, sino la dignidad silenciosa con la que todo estaba dispuesto. Una mesa con un mantel remendado, unas cortinas descoloridas pero limpias, una repisa con unas cuantas fotografías familiares cuidadosamente acomodadas. Era como si aquel lugar quisiera gritar:
Somos pobres, pero tenemos dignidad. Frente a él, Sofía lo miraba con ojos enormes, brillantes de lágrimas, pero también cargados de una esperanza que desarmaba cualquier coraza. Esa mirada lo atravesó más que cualquier cifra de sus balances millonarios. Lo miraba como se mira a un salvador, como alguien que llega justo en el instante en que todo parece perderse. «Usted vino», dijo la niña, en voz baja, como si no terminara de creerlo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que alguien lo recibiera con tanta fe, sin condiciones, sin exigencias. En su mundo, los saludos estaban cargados de protocolos, de intereses, de expectativas ocultas. Pero aquí, una niña de 6 años lo recibía con la simplicidad de quien no pide nada más que compañía y ayuda. Avanzó con pasos vacilantes, siguiendo el sonido irregular de una respiración entrecortada que provenía de una habitación. Cada paso dentro de aquella casa era un viaje hacia lo desconocido. Se asomó al cuarto y la escena lo golpeó como un puñetazo en el estómago. María Rodríguez, la empleada a la que horas antes planeaba despedir, yacía en la cama con los ojos cerrados, la piel pálida y los labios resecos. Respiraba con dificultad, como si cada inhalación fuera una batalla. Sofía corrió hacia ella, la tomó de la mano y le habló con ternura. «Mamá, ya no estás sola. Él vino. Todo va a estar bien». Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa niña hablaba con una fe tan absoluta que lo colocaba a él en un lugar que nunca había ocupado. Por primera vez en mucho tiempo, no era el empresario poderoso, el hombre de trajes caros y decisiones inapelables. Era simplemente alguien en quien una niña confiaba. Y esa confianza pesaba más que cualquier junta directiva. Miró alrededor. La habitación era pequeña, con paredes agrietadas y una cama demasiado estrecha para un adulto. Junto a la almohada había un vaso de agua a medio beber y un pequeño rosario. La escena estaba impregnada de una pobreza silenciosa, pero lo que más lo sacudió fue la evidencia de la lucha diaria. Una mujer que, pese a sus carencias, había intentado mantener en pie un hogar para su hija. Alejandro, sin saber cómo reaccionar, buscó su teléfono y llamó a emergencias. Mientras hablaba con la operadora, notó que sus manos temblaban. Él, que podía cerrar negocios de millones sin parpadear, ahora se sentía vulnerable, inseguro, frágil. Cuando colgó, se agachó junto a la cama y miró el rostro de María. La había visto muchas veces pasar desapercibida en su mansión, siempre silenciosa, siempre diligente. Nunca se había detenido a preguntarse quién era, qué vida llevaba, qué sueños o dolores escondía detrás de sus manos trabajadoras. Y ahora, en esa cama, la veía como una mujer real, con una historia que no conocía y una fragilidad que lo confrontaba. Sofía lo miró con una mezcla de miedo y confianza. Sus pequeñas manos se aferraron al saco de Alejandro. «Usted la va a ayudar, ¿verdad?» Alejandro tragó saliva. Esa pregunta lo atravesó como un rayo. Nunca había tenido que dar una respuesta tan simple y tan definitiva. Asintió, y en ese gesto había más compromiso que en todos los contratos que había firmado en su vida. Esperaron juntos a que llegara la ambulancia. Mientras tanto, Alejandro recorrió con la mirada la casa. En la cocina, vio la olla con arroz quemado, testimonio del intento desesperado de una niña por sostener a su madre. La nevera estaba casi vacía. 1 litro de leche a medio usar, algunas tortillas envueltas en papel, un frasco de frijoles. Nada más. Esa imagen se le clavó como una espina. Pensó en su propia cocina en Polanco, siempre llena, siempre rebosante de todo lo imaginable. Pensó en la abundancia que para él era rutina y que aquí era un sueño lejano. La sirena de la ambulancia rompió el silencio del barrio. En cuestión de minutos, paramédicos entraron y comenzaron a atender a María. Alejandro observaba todo con una mezcla de impotencia y decisión. Sofía lloraba en silencio, escondida detrás de su pierna, como si buscara en él la seguridad que había perdido. Cuando sacaron a María en la camilla, Alejandro tomó la mano de Sofía. Fue un gesto instintivo, no planeado. Y ella, sin dudar, se aferró con todas sus fuerzas. Esa pequeña mano, cálida y confiada, era un recordatorio de que, a pesar de su poder, él nunca había sostenido algo tan frágil y tan real en años. La acompañó hasta la ambulancia y subió sin pedir permiso. Los paramédicos lo miraron con extrañeza, pero nadie se atrevió a decir nada. Alejandro Rivas, el hombre de las portadas, estaba ahí, sentado junto a una niña asustada y una mujer al borde del colapso, completamente fuera de su elemento.
El trayecto hasta el hospital fue breve pero eterno. Sofía, con la cabeza apoyada en su brazo, no dejaba de repetir en voz baja: «Todo va a estar bien, ¿verdad?». Alejandro, que había pasado su vida prometiendo resultados en juntas empresariales, descubrió que nunca le había costado tanto pronunciar una promesa, y sin embargo respondió: «Sí, todo va a estar bien». En ese momento, no lo sabía, pero con esas palabras había sellado un pacto invisible. Un pacto que no estaba escrito en papel, que no tenía cláusulas ni firmas, pero que sería más fuerte que cualquier contrato que hubiera firmado. Lo que Alejandro encontró esa tarde en la humilde casa de Iztapalapa no fue solo a una empleada enferma y a una niña asustada. Lo que encontró fue un espejo que le mostró el vacío de su propia vida. Porque al ver la fe de Sofía, al ver la lucha silenciosa de María, al ver la pobreza digna de ese hogar, entendió que sus muros de frialdad comenzaban a resquebrajarse, y esas grietas, aunque lo incomodaban, eran también la primera señal de que algo nuevo podía nacer en él. Ese encuentro, el de un hombre poderoso con una niña vulnerable, no solo quebró los muros de la diferencia social, quebró, sobre todo, los muros invisibles que Alejandro había construido en su propio corazón. El hospital olía a desinfectante y a urgencia. Las luces blancas se reflejaban en los pisos brillantes, y el murmullo constante de pasos, voces y monitores llenaba los pasillos con una tensión que parecía nunca apagarse. Alejandro caminaba con pasos largos, llevando de la mano a Sofía, que no soltaba su brazo ni por un segundo. Era como si aquella pequeña, con sus trenzas desordenadas y sus ojos enrojecidos de tanto llorar, hubiera decidido que ese hombre elegante y extraño era ahora su refugio. Los paramédicos empujaban la camilla donde yacía María Rodríguez. Alejandro, con su porte de empresario acostumbrado a dar órdenes, se descubrió en una posición completamente distinta, la de un acompañante impotente. Podía pagar tratamientos costosos, podía contratar a los mejores médicos, pero en ese momento, lo único que importaba era la fragilidad de esa mujer que respiraba con dificultad y la inocencia de la niña que lo miraba como si todo dependiera de él. Fueron conducidos a la sala de urgencias. Un médico joven, con bata blanca y expresión concentrada, se presentó rápidamente y comenzó a revisar los signos vitales de María. Alejandro intentó mantener la calma, pero cada término médico que no comprendía le sonaba como una sentencia. Sofía, demasiado pequeña para entenderlo todo, solo preguntaba una y otra vez si su mamá se iba a despertar. La espera fue un martirio. Los minutos se estiraban como horas. Alejandro, que siempre había controlado los tiempos en las juntas, descubrió que aquí no había relojes que obedecieran su voluntad. Cada segundo estaba en manos de otros, y eso lo llenaba de una impotencia desconocida. Finalmente, el médico salió con un expediente en la mano. Su rostro era serio, aunque no alarmista. Alejandro se levantó de inmediato, con Sofía aún aferrada a su saco. «¿Cómo está?», preguntó con voz grave. El médico respiró hondo antes de responder. Explicó que María estaba en un estado delicado. Había llegado con un cuadro de deshidratación severa, anemia crónica y signos evidentes de desnutrición. Su cuerpo estaba agotado, debilitado por años de trabajo excesivo y mala alimentación. No era solo una crisis momentánea, era el resultado de una vida entera cargando más de lo que podía soportar. Cada palabra era como un golpe en el estómago para Alejandro. Había pensado en María solo como una empleada que cumplía o no con sus tareas. Nunca se detuvo a mirar las huellas que la pobreza había dejado en ella. Ahora entendía que esas faltas injustificadas que tanto lo habían irritado eran en realidad llamados de auxilio que él había ignorado. El médico agregó que, aunque estaban estabilizándola, la recuperación sería lenta y requeriría de cuidados constantes, buena alimentación y mucho reposo. Alejandro bajó la cabeza. Por primera vez en años, se sintió culpable de verdad. Esa culpa no tenía nada que ver con un error financiero o una mala inversión. Era una culpa más honda, más personal. Había fallado en ver a la persona detrás de la empleada. Había fallado en reconocer la humanidad de alguien que trabajaba para él. Sofía, al escuchar la palabra grave, rompió en llanto. Se aferró al brazo de Alejandro con la desesperación de quien teme quedarse sola en el mundo. Y él, sin pensarlo, la abrazó. Fue un gesto torpe al principio, como si no supiera dónde colocar las manos, pero pronto se convirtió en un abrazo verdadero, fuerte, lleno de una ternura que creía extinta en él. En ese instante, mientras sostenía a Sofía contra su pecho, Alejandro comprendió que estaba entrando en un terreno desconocido.
No era solo un testigo de la enfermedad de María. De alguna manera, se había convertido en parte de esa historia. Y con ello, también había adquirido una responsabilidad que no había buscado, pero que ahora no podía evadir. Pasaron las horas. Los médicos hicieron su trabajo. Las enfermeras entraban y salían de la habitación. Y Alejandro permanecía allí, sentado en una silla incómoda de plástico, con Sofía dormida en su regazo. Miraba el rostro cansado de María y pensaba en todas las veces que la había visto limpiar su casa en silencio, invisible para él. Pensaba en cuántas vidas había ignorado en su camino hacia el éxito. Y sobre todo, pensaba en cómo una simple llamada había desarmado toda su certeza de que podía vivir encerrado en su burbuja. A medianoche, cuando el hospital se fue quedando en un silencio relativo, Alejandro se acercó al lecho de María. Tomó su mano frágil, marcada por el trabajo, y la sostuvo entre las suyas. No sabía si ella lo escuchaba, pero le habló en voz baja. «Perdóname. No supe verte. No supe entender. Pero te prometo que no voy a dejar que tu hija pase por esto sola». Eran palabras que nunca se imaginó pronunciando. Él, que siempre había considerado las promesas como debilidades, estaba ahora haciendo la más importante de su vida. Esa noche no durmió. Se quedó velando el sueño intranquilo de María y el descanso agitado de Sofía. Cada respiración entrecortada de la madre era un recordatorio de lo efímera que puede ser la vida, y cada gesto infantil de la niña era una chispa que lo mantenía firme. Al amanecer, Alejandro pidió hablar con el director del hospital. Exigió lo mejor para María y se ofreció a cubrir todos los gastos. Para él, el dinero nunca había sido un problema, pero por primera vez entendía que la riqueza no servía para construir muros, sino para salvar vidas. Durante ese día, mientras Sofía dibujaba en un cuaderno prestado por una enfermera, Alejandro caminó por los pasillos del hospital con una sensación nueva. Se sentía pequeño en medio de tantas historias de dolor. Escuchaba llantos, veía rostros cansados, familias enteras esperando noticias, y pensaba en cómo él había vivido creyendo que la vida se reducía a cifras y contratos, mientras aquí se luchaba por lo más esencial, la salud, la vida, la esperanza. En medio de ese torbellino de emociones, Alejandro comenzó a descubrir algo inesperado, un instinto paterno que creía muerto. Recordaba cuando Lucas era pequeño y lo llevaba de la mano al parque. Recordaba cómo le gustaba que le contara historias antes de dormir. Pero todos esos recuerdos estaban cubiertos de polvo, ocultos por los años de distancia y abandono. Ahora, Sofía lo miraba con los mismos ojos que un hijo mira a su padre. Y aunque no compartían lazos de sangre, algo dentro de él comenzó a responder a ese llamado. Cuando María, aún inconsciente, fue trasladada a una habitación más tranquila, Alejandro se sentó a su lado una vez más. Le habló de nuevo, con voz temblorosa. «Voy a cuidar de tu hija, aunque no me lo hayas pedido. Voy a protegerla como si fuera mía, porque no puedo permitir que se quede sola». Al decir esas palabras, sintió que no solo estaba hablando con María, sino con su propio pasado. Era como si al comprometerse con Sofía, también intentara sanar la herida de haber fallado a Lucas. La culpa lo envolvía, pero esa culpa ya no era paralizante. Era un motor, un impulso. Lo obligaba a mirarse al espejo y reconocer que había vivido demasiado tiempo en una cárcel de poder y frialdad. Y lo invitaba a cambiar, a transformarse. Esa noche, cuando se inclinó para acomodar la manta sobre Sofía, la niña lo miró medio dormida y susurró: «Gracias, papá». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No corrigió a la niña. No dijo nada. Solo acarició su cabello y dejó que esa palabra se instalara en su corazón. En el silencio del hospital, con la tenue luz de los pasillos filtrándose por la ventana, comprendió que la culpa no siempre destruye. A veces, la culpa abre los ojos. Y esa nueva mirada lo estaba llevando a un camino que nunca habría imaginado. El hospital se convirtió en un lugar de revelación. Allí, entre máquinas y diagnósticos, Alejandro descubrió la verdad de María, la inocencia de Sofía, y sobre todo, su propia deuda con la vida. Y aunque no lo sabía todavía, esa decisión de quedarse a su lado sería el primer paso para convertirse en algo que jamás pensó ser otra vez: un padre de verdad. La mansión de Alejandro en Polanco había sido siempre un monumento al silencio. Grandes ventanales, mármoles pulidos, lámparas que colgaban como joyas del techo,
Jardines recortados con precisión casi militar. Todo estaba en su lugar. Impecable, ordenado, como si el tiempo allí se hubiera detenido. Pero ese orden perfecto tenía un precio: la ausencia total de vida. Hasta ese día. Sofía, con una pequeña mochila gastada colgada en la espalda y un peluche viejo apretado contra su pecho, cruzó el umbral de la mansión de la mano de Alejandro. Sus ojos se abrieron de par en par, maravillados ante la inmensidad del lugar. No dijo nada al principio, porque era demasiado para procesar. Las escaleras parecían infinitas, los cuadros parecían de otro mundo, y los espejos devolvían una imagen suya que ella casi no reconocía. Una niña diminuta perdida en un palacio. Alejandro la observaba en silencio. Era consciente del contraste brutal entre la casita de Iztapalapa, con su olor a arroz quemado y sus paredes húmedas, y este lugar donde todo brillaba. Por primera vez, la mansión le pareció demasiado grande, demasiado fría, casi hostil para una niña como Sofía. Carmen, la gobernanta, apareció en la entrada con el ceño fruncido. Había servido en esa casa durante décadas. Conocía cada rincón y, sobre todo, conocía a Alejandro como pocos. Lo miró con desconcierto y luego posó los ojos en la niña. «Señor, ¿qué significa esto?», preguntó, conteniendo la incomodidad que le producía la presencia de Sofía. Alejandro, sin apartar la vista de la niña, respondió con voz firme: «Ella se quedará aquí. Es hija de María, nuestra empleada. Su madre está en el hospital, y hasta que se recupere, Sofía vivirá en esta casa». El rostro de Carmen se endureció. No lo dijo, pero en sus ojos había una resistencia clara. Ella consideraba la mansión como un espacio exclusivo, reservado para quienes pertenecían a ese mundo. Una niña de barrio humilde, con ropa gastada y zapatos rotos, era para ella un desajuste. «Señor, no sé si es apropiado», intentó argumentar. «Aquí todo está organizado, tenemos reglas. Hay un orden que...». Alejandro la interrumpió, con una severidad que pocas veces usaba en su casa, pero que en la empresa era temida por todos. «Carmen, esta niña es nuestra invitada, y será tratada con respeto. ¿Ha quedado claro?». La gobernanta bajó la mirada y asintió, aunque por dentro hervía de inconformidad. Sofía, ajena a esa tensión, caminaba por el salón principal tocando con curiosidad cada objeto que encontraba. Sus dedos rozaban los respaldos de las sillas, las molduras de los marcos, como si quisiera asegurarse de que todo era real. De pronto, giró hacia Alejandro y dijo en voz baja: «Es la casa más grande que he visto en mi vida». Había asombro en sus palabras, pero también un matiz de miedo. Alejandro percibió esa mezcla y se acercó a ella. «Es tu casa ahora», dijo con una ternura que lo sorprendió incluso a él. «Puedes sentirte segura aquí». Sofía sonrió tímidamente, y esa sonrisa, pequeña pero luminosa, iluminó por un instante los rincones apagados de la mansión. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión de clases se hiciera evidente. Francisca, la cocinera, se mostró aún más abierta en su desagrado. Cuando vio a Sofía sentarse tímidamente en la cocina mientras ella preparaba la cena, no pudo evitar soltar un comentario ácido. «¿Y ahora también debo cocinar para los barrios bajos?», murmuró, creyendo que la niña no la escuchaba. Pero Sofía sí la escuchó. Bajó la mirada y acarició su peluche con fuerza, como buscando refugio. Alejandro entró justo a tiempo para escuchar la frase. Sus ojos se endurecieron. «Francisca», dijo con voz grave, «esta niña es parte de mi familia desde este momento, y quien no la respete no tiene lugar en esta casa». La cocinera palideció y no dijo nada más. Alejandro rara vez levantaba la voz en su hogar, pero cuando lo hacía, era imposible contradecirlo. Esa noche, la primera de Sofía en Polanco, Alejandro se esforzó por mostrarle que no estaba sola. Ordenó que le prepararan una habitación en la planta alta, cerca de la suya. No era un cuarto improvisado, eligió uno de los más luminosos, con una cama amplia y cortinas claras. Pidió que colocaran algunos juguetes y libros infantiles, que mandó traer de inmediato. Cuando Sofía entró en su nueva habitación, no podía creerlo. Para una niña que había dormido en una cama estrecha, compartiendo espacio con su madre enferma, aquella habitación era como un palacio. Caminaba de un lado a otro, tocando las sábanas suaves, abriendo los cajones vacíos, mirando el enorme armario. «¿Todo esto es para mí?», preguntó con los ojos muy abiertos. Alejandro asintió. «Sí, y quiero que te sientas feliz aquí». Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Ese gesto,
inesperado y sincero, desarmó por completo al empresario. Hacía años que nadie lo abrazaba de esa manera, con tanta confianza, con tanta necesidad y a la vez con tanta entrega. La cena fue otro momento revelador. Sofía, sentada frente a un plato de sopa caliente, comía despacio, como quien teme que le vayan a quitar la comida de un momento a otro. Alejandro la observaba, conmovido, y recordó las palabras del médico: desnutrición. Comprendió que aquella niña no solo necesitaba alimento para su cuerpo, sino también alimento para su alma. Mientras tanto, Carmen y Francisca intercambiaban miradas incómodas. Para ellas, la presencia de Sofía era una ruptura en el orden social de la casa. Pero para Alejandro, era la primera vez que esa mansión, antes tan silenciosa, empezaba a parecer un hogar. Al terminar de cenar, Sofía juntó las manos y dijo en voz baja: «Gracias por la comida». No era un gesto aprendido en la mansión. Era gratitud genuina, nacida de quien sabe lo que significa tener hambre. Alejandro, que había visto a tantos en su entorno dar por sentado los banquetes, sintió un calor extraño en el pecho. Esa noche, al acostar a Sofía en su nueva cama, Alejandro se quedó un momento junto a ella. La niña lo miró con los ojos pesados de sueño. «¿Va a quedarse aquí?», preguntó. Alejandro acarició su cabello y respondió: «Sí, Sofía, voy a estar aquí». La niña sonrió, abrazó a su peluche y cerró los ojos. En pocos minutos, estaba dormida. Alejandro permaneció sentado un rato más, escuchando su respiración tranquila. En esa paz encontró un contraste brutal con la frialdad de su mansión en los últimos años. Por primera vez, aquella casa tenía un sonido diferente. El de un corazón infantil que latía fuerte, confiado, protegido. Al salir del cuarto, Alejandro recorrió los pasillos de la mansión y pensó en cómo el eco de sus pasos ya no era el único sonido. Ahora había risas tímidas, palabras suaves, el tintineo de una cuchara golpeando contra un plato pequeño. La mansión, fría durante décadas, comenzaba a llenarse de señales de vida. Esa transformación no fue fácil. Durante los días siguientes, la tensión con Carmen y Francisca creció. Ellas seguían viendo en Sofía un recordatorio de un mundo que no pertenecía a Polanco. Pero Alejandro estaba decidido. No permitiría que la niña se sintiera rechazada. La defendió una y otra vez, y en cada defensa, descubría en sí mismo un instinto protector que lo sorprendía. Sofía, por su parte, se adaptaba poco a poco. Aprendía a usar los cubiertos de plata, aunque a veces prefería comer con las manos. Se maravillaba con el agua caliente de la ducha, con los libros llenos de colores, con las luces que se encendían con un solo botón. Cada pequeño descubrimiento suyo era como un rayo de sol en la rutina gris de la mansión. Alejandro comenzó a esperarla en el desayuno, algo que nunca había hecho ni siquiera con su propio hijo. Se sentaba frente a ella, la observaba untar mermelada en el pan con torpeza, y se sorprendía a sí mismo sonriendo. Con cada día que pasaba, la casa dejaba de ser solo un edificio de mármol y cristal. Se convertía en un hogar, no por los objetos, sino por la presencia de una niña que llenaba el espacio con su inocencia y su gratitud. Alejandro comprendió entonces que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades. Estaba en esos pequeños momentos, un gracias sincero, una sonrisa en la mesa, una risa infantil resonando en los pasillos. Y aunque la tensión social aún seguía latente, aunque Carmen y Francisca todavía no aceptaban del todo a Sofía, Alejandro sabía que había tomado la decisión correcta, porque por primera vez en muchos años, su casa tenía vida. Y con cada día que pasaba, esa vida comenzaba a transformarlo también a él. Las primeras noches de Sofía en la mansión fueron tranquilas en apariencia, pero el silencio de la madrugada reveló algo que Alejandro no había previsto: los fantasmas del pasado de la niña. Todo parecía estar en calma. Después de la cena, Sofía subía a su habitación, abrazaba a su peluche gastado, y con una sonrisa cansada, se quedaba dormida bajo la protección de las sábanas suaves que tanto la maravillaban. Alejandro, desde su estudio, la escuchaba reír durante el día, correr por los pasillos con una curiosidad que llenaba de vida la casa. Pero cuando caía la noche, esa alegría se deshacía en murmullos entrecortados, sollozos y gritos que atravesaban las paredes. La primera vez que Alejandro la escuchó gritar, pensó que era un mal sueño pasajero. Subió a su habitación y la encontró empapada en sudor, retorciéndose entre las sábanas, murmurando frases incoherentes. «No, papá, no me pegues, no». Alejandro se detuvo en seco. Esa palabra, papá,
dicha con terror y no con esperanza, lo heló por dentro. Se acercó a la cama y la despertó suavemente. Sofía abrió los ojos de golpe, llorando, y se lanzó a sus brazos como si buscara un refugio desesperado. Alejandro, que durante años había evitado cualquier gesto de intimidad, se encontró acunándola, murmurándole palabras de consuelo, acariciando su cabello hasta que poco a poco se calmó. En esos minutos, mientras la niña sollozaba contra su pecho, Alejandro sintió que algo dentro de él se quebraba. No era solo compasión. Era una rabia silenciosa contra la injusticia de que una niña tan pequeña llevara consigo heridas tan profundas. Al día siguiente, mientras desayunaban juntos, Sofía guardaba un silencio extraño. Alejandro no quiso presionarla, pero la observaba con atención. Entre sorbo y sorbo de leche, finalmente habló, con la voz baja, como quien teme liberar un secreto demasiado doloroso. «Mi papá, el de verdad», empezó a decir, jugando nerviosa con el borde del mantel. Él tomaba mucho, gritaba todo el tiempo. Mamá trataba de protegerme, pero a veces... Él se enojaba conmigo. Alejandro apretó los puños debajo de la mesa. «¿Te lastimaba?», preguntó con cautela. Sofía bajó la mirada. A veces me empujaba o me jalaba fuerte. Yo tenía miedo de que un día no pudiera parar. Por eso mamá se fue de esa casa. Pero él todavía viene a buscarnos. Alejandro sintió que un fuego le subía por dentro. La imagen de un hombre adulto descargando su frustración y su violencia sobre una mujer indefensa y una niña de 6 años era insoportable. Nunca se había considerado un hombre emocional, pero en ese instante, un instinto primitivo lo invadió. Proteger a Sofía, cueste lo que cueste. Ese sentimiento lo descolocó. Había pasado años sin sentir algo parecido, ni siquiera por su propio hijo. Recordó a Lucas, a quien había visto cada vez menos después del divorcio. Recordó la última conversación que tuvieron, fría y distante, llena de reproches velados. Lucas lo había acusado de ser un hombre ausente, incapaz de demostrar afecto, y Alejandro, en su orgullo, había respondido con silencio. Ahora, frente a Sofía, comprendía lo que su hijo había querido decirle. Había dejado que su paternidad se marchitara. Había dejado que un muro lo separara de Lucas. Y ese vacío todavía lo perseguía. Mientras escuchaba a Sofía, sintió que esa niña, con su fragilidad y su inocencia, estaba despertando en él algo que creía muerto. La capacidad de ser padre. No por obligación, no por sangre, sino por elección. Las noches siguientes repitieron la misma historia. Sofía despertaba gritando. Alejandro corría a su lado y la consolaba hasta que volvía a dormir. Con cada abrazo, con cada palabra de consuelo, Alejandro descubría un nuevo pedazo de sí mismo. La coraza se resquebrajaba, los muros caían poco a poco. Pero no todo en la casa era ternura. Carmen y Francisca seguían mirando con desconfianza a Sofía. La niña lo notaba, aunque no decía nada. Sus gestos de gratitud y educación parecían no ser suficientes para borrar la sensación de que no pertenecía a ese mundo. Y eso la hacía sentirse fuera de lugar. Una tarde, Alejandro la encontró en el jardín, sentada en el pasto con el peluche en brazos, mirando las flores con tristeza. «¿Qué pasa, Sofía?», preguntó, sentándose a su lado. «Ellas no me quieren aquí», dijo la niña con un hilo de voz. «Sé que piensan que no soy como ustedes». Alejandro la miró a los ojos y con firmeza le respondió: «No escuches lo que piensen los demás. Esta es tu casa ahora, y yo quiero que estés aquí». La niña sonrió levemente, y Alejandro entendió que esas palabras eran más importantes que cualquier lujo. Las heridas del pasado de Sofía no se borraban de un día para otro. El miedo, la inseguridad, las pesadillas, seguían allí. Pero poco a poco, con cada gesto de cuidado, con cada promesa cumplida, Alejandro estaba ayudando a construir en ella una nueva certeza, la de que no estaba sola, la de que alguien la protegía de verdad. Y al mismo tiempo, esas heridas también abrían las de Alejandro, porque lo obligaban a mirarse en el espejo y a enfrentar el recuerdo de su propio hijo. Lucas era la herida que nunca había cerrado. Había elegido la empresa sobre su familia, el poder sobre la ternura, y ahora pagaba el precio de esa distancia. Pero Sofía le estaba enseñando algo, que siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo, que la paternidad no se mide por la sangre, sino por la capacidad de estar presente, de sostener, de escuchar. En una de esas noches de desvelo,
Mientras Sofía dormía en sus brazos después de una pesadilla, Alejandro se sorprendió murmurando en voz baja: «No voy a fallarte, no esta vez». Y al pronunciar esas palabras, comprendió que no solo se las decía a Sofía. También se las decía a sí mismo, y en el fondo, a Lucas. Era un compromiso con la vida, un acto de redención. Permíteme preguntarte algo ahora que escuchas esta parte de la historia. Si una niña tocara tu corazón de esta manera, ¿abrirías también tu hogar? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque quiero saber lo que harías en su lugar. Y no olvides suscribirte para seguir acompañándonos en este viaje de segundas oportunidades. Con el paso de los días, Alejandro empezó a notar un cambio en sí mismo. Ya no esperaba con ansiedad las reuniones de negocios, ni los informes de ganancias. Lo que lo mantenía en pie era la sonrisa de Sofía al despertar, el sonido de sus pasos por los pasillos, el brillo de sus ojos al descubrir algo nuevo. El empresario implacable comenzaba a transformarse en un hombre capaz de sentir, de llorar en silencio cuando Sofía le contaba un recuerdo doloroso, de reír con ella cuando se asombraba con una mariposa en el jardín. Las heridas del pasado seguían abiertas, tanto las de Sofía como las suyas propias, pero ahora había alguien dispuesto a curarlas. Y esa disposición era quizás el mayor acto de valentía que Alejandro había mostrado en toda su vida, porque no se trataba de rescatar a una niña, se trataba de rescatarse también a sí mismo. La vida en la mansión comenzaba a estabilizarse, aunque las noches de Sofía aún traían consigo ecos de miedo. Alejandro se estaba acostumbrando a esa nueva rutina, despertarse con el sol y no con la alarma de su agenda, escuchar los pasos pequeños de la niña por los pasillos, compartir con ella un desayuno sencillo, en lugar de un informe financiero. Todo parecía estar encontrando un nuevo equilibrio, un ritmo inesperado y al mismo tiempo sanador. Pero el pasado, como una sombra pertinaz, siempre encuentra la manera de volver. Ocurrió una tarde cualquiera, cuando Sofía jugaba en el jardín con una pelota que Carmen había sacado con desgano. Alejandro, desde la ventana de su estudio, la observaba con una sonrisa discreta. La niña reía a carcajadas cada vez que la pelota rebotaba en dirección contraria a la que ella esperaba. Era un sonido que llenaba la casa de una alegría inédita. Entonces, el timbre sonó. Alejandro, acostumbrado a visitas programadas y gente anunciada por su asistente, se extrañó al escuchar aquel sonido repentino. Caminó hasta la puerta principal y al abrir, se encontró con un hombre que emanaba una presencia oscura. Era alto, de complexión robusta, con el cabello grasiento y los ojos inyectados de una desconfianza que se confundía con arrogancia. Vestía una camisa arrugada y un pantalón gastado. El olor a alcohol, aunque tenue, se percibía desde el primer segundo. «¿Quién es usted?», preguntó Alejandro, con el tono frío y firme que usaba en los negocios. El hombre sonrió con desdén. «Soy Roberto Salas, el padre de Sofía». Alejandro lo miró con detenimiento. En ese instante, los relatos de Sofía sobre su pasado cobraron un rostro concreto. Allí estaba el hombre que había sembrado terror en los sueños de la niña, el que había lastimado con palabras y gestos a la mujer que ahora luchaba por su vida en un hospital. «Ella no quiere verlo», respondió Alejandro con dureza. «Váyase». Roberto soltó una carcajada amarga. «Claro que quiere verme. Yo soy su padre. Y aunque usted tenga dinero y esa casa llena de lujos, no puede cambiar la sangre que corre por sus venas». Alejandro sintió hervir la sangre. No era un hombre que perdiera fácilmente el control, pero la sola idea de que este sujeto volviera a acercarse a Sofía lo revolvía por dentro. «Si viene a buscar dinero», dijo con voz cortante, «se equivoca de puerta». Roberto entrecerró los ojos, revelando que había tocado un punto sensible. «¿Y si viniera por ella?», preguntó con malicia. «La ley me reconoce como su padre. Podría llevármela cuando quisiera». La amenaza cayó como un cuchillo en el aire. Alejandro dio un paso al frente, tan cerca que pudo percibir la mezcla de sudor y alcohol que emanaba de Roberto. «Inténtelo», respondió con voz baja, contenida, pero cargada de fuego. «Y descubrirá que no se enfrenta a una mujer indefensa ni a una niña sola». Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no hablaba desde el poder del dinero, ni desde el prestigio de su nombre. Hablaba desde algo mucho más profundo. Un instinto de protección que lo dominaba por completo. Roberto retrocedió, pero antes de marcharse lanzó una advertencia. «Todos tienen un precio, señor Rivas. Piénselo bien. Yo puedo desaparecer de la vida de Sofía, por la cantidad correcta». Y se fue, dejando tras de sí un silencio envenenado. Alejandro cerró la puerta con fuerza. Sentía que el corazón le golpeaba el pecho.
Subió de inmediato al jardín, donde Sofía seguía jugando, ajena a lo ocurrido. La miró y comprendió que debía actuar con rapidez. No podía permitir que ese hombre regresara a perturbar su vida. Esa misma noche, buscó asesoría legal. Contactó a los mejores abogados de la ciudad, expertos en derecho familiar. Sabía que Roberto no se detendría tan fácilmente. Si hablaba de dinero, era porque veía en Sofía una moneda de cambio. Y Alejandro estaba decidido a que eso nunca sucediera. Los abogados le explicaron que el proceso no sería sencillo. Aunque el historial de Roberto era problemático, la ley aún lo reconocía como padre biológico. Para quitarle cualquier derecho, habría que demostrar negligencia, maltrato y, sobre todo, ofrecer a Sofía un entorno estable. Alejandro escuchaba con atención, mientras en su mente ya tomaba forma una decisión que cambiaría su vida para siempre: adoptarla. No se trataba de una solución momentánea ni de un gesto de caridad. Era un compromiso total, un paso irreversible. Pero en su corazón ya no había dudas. Sofía se había convertido en su hija, aunque aún no lo supiera el mundo. Los días siguientes fueron un torbellino. La amenaza de Roberto flotaba en el aire como una nube oscura. Sofía seguía disfrutando de la mansión, de los pequeños descubrimientos cotidianos, pero Alejandro notaba que algo en ella también percibía el peligro. Sus pesadillas se intensificaron, y en más de una ocasión despertó preguntando si su padre verdadero volvería por ella. Alejandro la consolaba con paciencia, prometiéndole que nada malo ocurriría. Pero en su interior sabía que las promesas debían respaldarse con acciones. Entonces apareció una nueva figura en esta historia: la doctora Elena Morales, una asistente social enviada por el juzgado para evaluar la situación. Elena era una mujer de mediana edad, de mirada penetrante y carácter firme. Había visto demasiados casos de niños en riesgo como para dejarse impresionar por los lujos de la mansión. Llegó con una libreta en mano y un objetivo claro: asegurarse de que Sofía estuviera en un entorno adecuado. «El dinero no basta, señor Rivas», le dijo en su primera entrevista. «Lo que importa es la estabilidad emocional, el cariño, el compromiso real. He visto a niños crecer entre lujos y sentirse más solos que en la miseria». Alejandro la escuchó con seriedad. Sabía que tenía razón. Lo que él ofrecía a Sofía no debía medirse en habitaciones amplias ni juguetes caros, sino en la certeza de que nunca volvería a estar sola ni a sentir miedo. Elena habló también con Sofía. Le hizo preguntas sencillas: cómo se sentía en la casa, qué hacía durante el día, qué soñaba para el futuro. La niña, con la inocencia de sus 6 años, respondió con frases que desarmaron a la asistente social. «Aquí tengo una cama que es mía», dijo con una sonrisa tímida. «Y cuando me da miedo en la noche, él viene y me abraza». Elena anotó en su libreta sin mostrar emoción, pero Alejandro percibió un leve brillo en sus ojos. El proceso legal comenzó a moverse con lentitud. Cada documento, cada evaluación, cada reunión era una prueba más de que el camino no sería fácil. Roberto, mientras tanto, reaparecía de tanto en tanto, siempre insinuando su deseo de dinero a cambio de silencio. Pero Alejandro no cedió. Cada encuentro con ese hombre lo fortalecía más en su decisión. No se trataba de comprar paz con dinero, se trataba de luchar por Sofía como nunca había luchado por nada en su vida. En esas semanas de incertidumbre, Alejandro comprendió que la verdadera amenaza no era solo Roberto. La verdadera amenaza era el pasado mismo, ese que intentaba arrastrar a Sofía de vuelta a la oscuridad. Y él estaba decidido a convertirse en el muro que la protegiera, aunque eso significara enfrentar batallas que nunca había imaginado librar. Por las noches, cuando Sofía dormía tranquila después de un día de juegos, Alejandro se sentaba a su lado y la observaba. Veía en ella no solo a la hija de María, sino a la niña que le había devuelto un propósito, la que había encendido una luz en su corazón apagado. Y con cada mirada renovaba su promesa silenciosa: «Te voy a cuidar, te voy a defender, y nadie podrá arrebatarte de mi lado». La amenaza del pasado había llegado a la puerta de su mansión, pero en el corazón de Alejandro, la decisión estaba tomada. Ya no era el empresario implacable que veía a las personas como piezas reemplazables. Era un padre en formación, dispuesto a enfrentarse a todo y a todos por el derecho de una niña a vivir en paz. Y ese instinto, nacido de la voz de Sofía y fortalecido por cada lágrima compartida, era mucho más poderoso que cualquier sombra. El día de la audiencia llegó como una tormenta largamente anunciada. Durante semanas, Alejandro había sentido cómo cada segundo
lo empujaba hacia ese momento decisivo. La mansión, que ahora respiraba vida con las risas y pasos de Sofía, estaba en silencio aquella mañana. Carmen y Francisca, que al principio habían mirado a la niña con distancia, ahora se mostraban inquietas, conscientes de que lo que se decidiría en los tribunales marcaría el destino de todos en esa casa. Sofía despertó temprano, con los nervios reflejados en su pequeño rostro. Se aferró al vestido que Carmen le había planchado la noche anterior, sencillo, pero prolijo, y a su inseparable peluche. Alejandro la ayudó a peinarse, con una torpeza que arrancó una sonrisa tímida de la niña. No era perfecto, pero era un gesto lleno de amor, y eso bastaba. El trayecto hasta el juzgado fue silencioso. Alejandro conducía, con Sofía sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana con los ojos muy abiertos. Las calles de la Ciudad de México parecían más caóticas que nunca, como si todo conspirara para aumentar la tensión. Alejandro, sin embargo, mantenía las manos firmes en el volante. Había enfrentado juntas empresariales con cientos de millones en juego, pero nunca había sentido un peso tan grande como el que ahora cargaba, el de ser digno del título que Sofía le había regalado con su inocencia. Al llegar, el edificio del juzgado se alzó imponente, con su arquitectura severa y pasillos llenos de eco. El aire olía a papeles viejos y a nervios acumulados. Allí, en esas salas, no se decidían contratos ni ganancias, se decidían vidas. La doctora Elena Morales ya estaba presente, con su carpeta bajo el brazo y la misma mirada penetrante de siempre. Se acercó a Sofía, la saludó con dulzura y luego miró a Alejandro con firmeza. «Hoy es el día en que veremos si todo lo que ha demostrado puede convertirse en algo legal», dijo. Alejandro asintió. No necesitaba discursos. Lo único que necesitaba era mostrar que estaba dispuesto a todo por Sofía. En el pasillo, sentado en una banca de madera, estaba Roberto Salas. Su aspecto era aún más desaliñado que la primera vez. Tenía los ojos inyectados de ira contenida, y cuando vio a Alejandro y a Sofía juntos, una mueca amarga se dibujó en su rostro. Alejandro lo miró de frente, sin miedo. Sabía que ese hombre representaba todo lo que Sofía temía y todo lo que él debía derrotar. La sala de audiencias estaba presidida por la jueza Marta Sandoval, una mujer de cabello canoso y mirada severa. Había dedicado su vida a los casos de familia y sabía distinguir cuando alguien hablaba desde el interés y cuando lo hacía desde el corazón. La audiencia comenzó con formalidades. Los abogados de Alejandro expusieron los hechos: el abandono de Roberto, las pruebas de maltrato, la situación de María y la intervención de Alejandro para cuidar de Sofía. Presentaron documentos médicos, testimonios de vecinos y reportes de la asistente social. Cada palabra construía un muro contra la amenaza del pasado. Roberto, por su parte, intentó defenderse. Alegó que seguía siendo el padre biológico, que la ley lo amparaba, que tenía derecho a ver y criar a su hija. Su voz estaba cargada de resentimiento, más que de amor. La jueza lo observaba con paciencia, pero sin dejar pasar la falta de argumentos sólidos. Entonces llegó el momento más esperado, y a la vez más temido: la voz de Sofía. La jueza, con suavidad, le pidió que se acercara. La niña caminó hasta el estrado con pasos pequeños, llevando su peluche como escudo. El silencio en la sala era absoluto. Todos los presentes la observaban, pero ella solo buscaba con la mirada a Alejandro. Cuando lo encontró, sentado con los ojos fijos en ella, respiró hondo y habló. «Yo sé que él es mi papá de sangre», dijo, señalando a Roberto con timidez. «Pero él nunca quiso cuidarme. Yo tenía miedo cuando estaba con él. Mamá también tenía miedo». Roberto intentó interrumpir, pero la jueza lo mandó callar con un gesto firme. Sofía continuó, con la voz quebrada pero llena de verdad. «Tío Alejandro, así lo había llamado al principio, me eligió. No porque tenía que cuidarme, sino porque quiso hacerlo. Él vino cuando lo llamé, no me dejó sola, y desde ese día me siento segura con él». Las lágrimas asomaron en los ojos de Alejandro. Quiso contenerlas, pero era imposible. Aquellas palabras eran más valiosas que cualquier reconocimiento que hubiera recibido en su vida. La jueza se inclinó hacia Sofía. «¿Quieres vivir con él?». La niña asintió con firmeza. «Sí, porque con él tengo un papá de verdad». El silencio en la sala se volvió aún más pesado. Era como si todos contuvieran la respiración. La jueza tomó unos segundos, revisó los documentos y finalmente habló. Después de escuchar a la menor y de evaluar las pruebas presentadas, este tribunal concede la adopción al señor Alejandro Rivas.
Las palabras resonaron en la sala como un veredicto de justicia y esperanza. Sofía corrió hacia Alejandro, que se levantó para recibirla. Ella se lanzó a sus brazos, y con un grito lleno de alegría, pronunció la palabra que sellaba todo. «Papá». Alejandro la abrazó con fuerza, cerrando los ojos para contener la emoción. Nunca había imaginado que ese título, que había perdido con su propio hijo, volvería a tener un sentido tan profundo. En ese instante, comprendió que no era un empresario defendiendo un derecho legal, sino un hombre renaciendo en el amor de una niña. Roberto, derrotado, bajó la mirada. La jueza lo advirtió con severidad. «Usted ha perdido este derecho por sus actos. La paternidad no se mide por la sangre, sino por la responsabilidad». Salió de la sala con pasos torpes, arrastrando consigo su fracaso. Y con su partida, se cerró un capítulo oscuro en la vida de Sofía. La doctora Elena, testigo de todo, se acercó a Alejandro y le dijo en voz baja: «No todos los días uno presencia un acto de verdadera redención. Hoy no ganó el dinero, señor Rivas. Hoy ganó el amor». Alejandro la escuchó sin responder. Estaba demasiado ocupado sosteniendo a Sofía, acariciando su cabello, repitiéndole que nunca más estaría sola. Cuando salieron del juzgado, el sol brillaba con fuerza sobre la ciudad. Sofía, aún aferrada a su nuevo padre, levantó el rostro hacia él y preguntó con inocencia: «¿Ya somos familia de verdad?». Alejandro la miró con ternura. «Siempre lo fuimos, Sofía. Solo faltaba que el mundo lo reconociera». La niña sonrió, y en esa sonrisa estaba contenida toda la esperanza que habían ganado juntos. La audiencia final no solo fue una batalla legal, fue la consagración de un vínculo nacido en la vulnerabilidad y transformado en amor. Alejandro ya no era el hombre frío que un día levantó el teléfono para despedir a una empleada. Era un padre, elegido por una niña que había visto en él lo que ni él mismo sabía que tenía: un corazón capaz de renacer. Y desde ese día, el mundo de Alejandro y Sofía cambió para siempre. La vida en la mansión de Polanco nunca volvió a ser la misma después de la audiencia. El eco frío de los pasillos, acostumbrado a reflejar únicamente el sonido de los tacones de Carmen o los pasos apresurados de Francisca, comenzó a llenarse de risas, carreras y pequeños canturreos infantiles. Sofía, con su energía y curiosidad inagotables, transformó aquel lugar solemne en un verdadero hogar. Cada mañana se convertía en un ritual distinto al que Alejandro había conocido. Antes, el desayuno era una rutina silenciosa, servido con precisión, casi como un trámite. Ahora, la cocina era un escenario de vida. Sofía insistía en ayudar a preparar panqueques, aunque terminara más harina en su nariz que en el sartén. Francisca, que al principio la miraba con recelo, poco a poco se fue rindiendo ante la dulzura de la niña. Una mañana, Sofía le dijo con seriedad: «Gracias por cocinar. Me gusta mucho lo que haces». Francisca, sorprendida, sintió cómo se le humedecían los ojos, porque hacía años que nadie valoraba su trabajo con tanta sinceridad. Alejandro, sentado a la mesa, observaba esas escenas con una mezcla de ternura y desconcierto. Se preguntaba en qué momento la rutina de cifras y contratos había sido reemplazada por risas y juegos. Y lo más sorprendente era que ya no extrañaba su antigua vida. Sofía tenía la costumbre de dibujar después del desayuno. Usaba hojas blancas que Alejandro le conseguía en abundancia y cajas de crayones que parecían multiplicarse cada semana. Sus dibujos llenaban poco a poco las paredes del estudio. Casas con techos rojos, árboles frondosos, una mujer sonriente de cabello largo que siempre representaba a María y un hombre alto con corbata que llevaba de la mano a una niña. Cuando Alejandro vio por primera vez esa figura, sintió que su corazón se detenía. En la esquina del dibujo, con letras torpes, Sofía había escrito: «Papá y yo». Ese pedazo de papel se convirtió en uno de sus tesoros más valiosos. Más que cualquier contrato millonario, más que cualquier reconocimiento empresarial. Lo guardó en un marco y lo colocó sobre su escritorio, para recordarse cada día que era lo verdaderamente importante. Mientras tanto, María, tras semanas de recuperación, comenzó a retomar fuerzas. Alejandro cumplió su promesa de cuidarla y asegurarle la mejor atención médica. Cuando finalmente pudo salir del hospital, fue recibida en la mansión con un abrazo que le dio Sofía saltando en sus brazos, y con una mirada emocionada de Alejandro. María no sabía cómo agradecerle. Había trabajado para él como una empleada más, invisible en la grandeza de aquella casa.
y nunca imaginó que un día Alejandro no solo la salvaría a ella, sino que también transformaría la vida de su hija. «No me agradezcas», le dijo él con seriedad. «Tú has trabajado duro toda tu vida. Lo menos que puedo hacer es reconocer tu valor». Alejandro fue más allá. Le ofreció un nuevo puesto en su empresa, no como empleada doméstica, sino como supervisora en el área de mantenimiento. María, incrédula, aceptó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien veía más allá de su pobreza, más allá de su uniforme. Sentía que alguien la reconocía como persona, con dignidad y capacidad. La mansión seguía cambiando. Alejandro permitió que Sofía pegara sus dibujos en la nevera, llenando de color lo que antes había sido un espacio impersonal. Permitió también que los juguetes se esparcieran por el salón, algo que en otro tiempo habría considerado un caos inaceptable. Ahora, cada crayón en el suelo, cada muñeca olvidada en el sofá, era para él una prueba de que la casa respiraba vida. Las noches, que antes eran silenciosas y frías, se llenaron de rituales nuevos. Alejandro aprendió a leer cuentos antes de dormir. Al principio su voz sonaba rígida, como si estuviera leyendo un contrato. Pero poco a poco fue soltándose, y Sofía lo miraba fascinada cuando intentaba cambiar las voces de los personajes. Terminaban riéndose juntos, hasta que la niña caía dormida con una sonrisa en los labios. Pero quizás el cambio más profundo estaba en Alejandro mismo. La coraza de empresario implacable se resquebrajaba cada día más. Descubría que podía llorar sin sentir vergüenza, que podía reír sin necesidad de una razón, que podía abrazar sin temor a parecer débil. Descubría que la verdadera fortaleza estaba en mostrarse humano. Un domingo por la tarde, mientras caminaban juntos por el jardín, Sofía le preguntó de repente: «¿Tienes otros hijos?». Alejandro se detuvo. El nombre de Lucas flotó en su mente como un recuerdo doloroso. «Sí», respondió con voz baja. «Tengo un hijo que vive en otra ciudad». «¿Y lo ves?», insistió la niña. Alejandro bajó la mirada. «No lo veo desde hace mucho, y eso es algo de lo que me arrepiento». Sofía tomó su mano con la naturalidad de quien confía plenamente. «Puedes llamarlo. Yo te ayudo». Esas palabras, simples y directas, lo atravesaron. Esa misma noche, después de pensarlo durante horas, Alejandro marcó el número de Lucas. La llamada fue breve, al principio incómoda. Su hijo, ya adulto, hablaba con cautela, con el resentimiento aún latente en su voz. «¿Por qué me llamas ahora?», preguntó. Alejandro respiró hondo. «Porque aprendí tarde, pero aprendí. Quiero enmendar lo que hice mal. Quiero recuperar aunque sea un pedazo de lo que perdimos». Hubo silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Lucas dijo: «Lo pensaré». No era una reconciliación inmediata, pero era un comienzo. Alejandro colgó con lágrimas en los ojos y la sensación de que Sofía, con su inocencia, no solo había salvado a su madre, sino que también le estaba devolviendo la oportunidad de ser padre. Los días siguieron llenándose de pequeños milagros. Sofía celebró su primer cumpleaños en la mansión, rodeada de globos, pastel y personas que la querían. Alejandro la miraba soplar las velas con un orgullo que jamás había sentido en los banquetes lujosos de su vida empresarial. Cada risa de la niña, cada abrazo de María, cada gesto de gratitud de Carmen y Francisca, era un recordatorio de que el verdadero éxito no estaba en los números, sino en los lazos humanos. La mansión ya no era un lugar vacío, era un hogar, un espacio donde las paredes guardaban recuerdos felices, donde el aire estaba impregnado de cariño, donde el futuro se construía con esperanza. Alejandro, que un día contestó una llamada para despedir a una empleada, ahora encontraba en esa misma llamada la razón de su transformación. Había descubierto que no importaba cuántas propiedades poseyera, cuántos millones tuviera en el banco, cuántos títulos adornaran sus paredes. Lo que realmente importaba era la risa de una niña que lo llamaba papá. Y en ese descubrimiento, halló la paz que había buscado durante toda su vida sin saberlo. La mansión que alguna vez fue un palacio de mármol y silencio, ahora se había convertido en un refugio lleno de sonidos nuevos. El repiqueteo de las risas, el canto improvisado de Sofía, el aroma de panqueques en la cocina, los pasos apresurados de María en su nuevo papel de supervisora. Era como si las paredes, antes frías, hubieran despertado a la vida. Alejandro, sentado en el sillón del salón principal, lo observaba todo con un sosiego que jamás había conocido. Sofía corría de un lado a otro, mostrando con orgullo un dibujo recién terminado.
una casa con techo rojo, un árbol frondoso, 3 figuras tomadas de la mano y una palabra escrita en letras torpes. Familia. Alejandro tomó la hoja, la observó con detenimiento y sintió que su corazón latía con fuerza. Esa palabra, familia, era ahora el tesoro más grande de su vida. Las mañanas ya no comenzaban con correos electrónicos y llamadas de negocios, sino con el sonido de una voz infantil que lo despertaba suavemente. Papá, ya es hora de levantarse. Alejandro, que en otro tiempo detestaba los despertares imprevistos, ahora los esperaba con ansias. Se levantaba con una sonrisa y bajaba a la cocina para compartir un desayuno lleno de anécdotas y planes para el día. María, con fuerzas renovadas, asumía su nuevo rol en la empresa con orgullo. Alejandro la veía con respeto y admiración, consciente de que había cometido el error de invisibilizar su valor durante demasiado tiempo. Ahora ella era un ejemplo de resiliencia, de dignidad, de superación. Pero la transformación más profunda estaba en él. Había aprendido a escuchar, a soltar las exigencias de perfección, a valorar los gestos pequeños. Descubrió que la vida no se mide en contratos ni balances, sino en abrazos, en miradas cómplices, en la sensación de saber que alguien espera por ti al final del día. Una tarde cualquiera, mientras Sofía hacía la tarea en la mesa del comedor, levantó la mirada y le preguntó: «Papá, ¿te arrepientes de haber contestado esa llamada?». Alejandro sonrió, sorprendido por la pregunta. Se levantó, caminó hacia ella y acarició su cabello. «No, Sofía, esa fue la mejor llamada de mi vida». La niña lo miró con una sonrisa luminosa, y en ese instante, Alejandro comprendió que no solo había salvado a María de una enfermedad, ni a Sofía de un destino incierto. También se había salvado a sí mismo de una vida vacía, de un corazón endurecido, de un futuro sin sentido. Esa llamada había rescatado 2 vidas, la de una niña y la de un hombre que, sin saberlo, también necesitaba ser salvado. Los días siguieron llenos de momentos sencillos y extraordinarios. Sofía aprendía a andar en bicicleta por las calles tranquilas de Polanco, con Alejandro corriendo detrás de ella, animándola con una energía que jamás creyó tener. Las tardes de domingo se convertían en maratones de películas y juegos de mesa. Las noches estaban marcadas por los cuentos inventados que Sofía le pedía una y otra vez, y por las promesas de un mañana compartido. Incluso Carmen y Francisca, que en un principio habían mostrado resistencia, terminaron rindiéndose ante el encanto de la niña. Carmen, rígida y disciplinada, comenzó a sonreír cada vez que Sofía la abrazaba sin previo aviso. Francisca, que un día había murmurando frases hirientes, ahora preparaba postres especiales solo para verla feliz. La niña, con su inocencia, había transformado no solo a Alejandro, sino a toda la casa. Y en medio de esa transformación, Alejandro dio un paso más. Una tarde tomó el teléfono y llamó nuevamente a Lucas, su hijo biológico. Esta vez la conversación fue más larga, menos fría. Alejandro le habló de Sofía, de cómo había llegado a su vida, de lo que había aprendido de ella. Lucas escuchó en silencio, y al final dijo algo que Alejandro nunca olvidaría. «Ojalá hubiera sido así conmigo». Las palabras fueron duras, pero también necesarias. Alejandro las recibió con humildad y respondió: «Tienes razón, pero todavía estoy aquí, y quiero que nos demos otra oportunidad». Hubo silencio al otro lado de la línea, y luego un suspiro. «Está bien, papá. Lo intentaremos». Alejandro colgó con lágrimas en los ojos. Sofía, que había escuchado parte de la conversación, corrió a abrazarlo. «¿Era tu hijo?», preguntó con curiosidad. Alejandro asintió. «Sí, y quiero que lo conozcas». La niña sonrió, como si supiera que estaba siendo parte de una reparación mucho más grande que ella misma. El tiempo siguió su curso, y con él, la vida en la mansión se consolidó como un verdadero hogar. La nevera estaba llena de dibujos, las estanterías guardaban más libros infantiles que contratos, y los marcos que antes contenían diplomas empresariales ahora estaban ocupados por fotografías. Sofía en el jardín, María sonriendo en su nuevo trabajo, Alejandro sosteniendo de la mano a su hija adoptiva. Cada imagen era un testimonio de la transformación que había nacido de una llamada inesperada. Alejandro, en sus noches de reflexión, pensaba en lo frágil que es la vida y en cómo una decisión aparentemente pequeña puede cambiarlo todo. Si aquel día hubiera colgado el teléfono, si hubiera decidido no involucrarse, nada de esto existiría. La mansión seguiría siendo un museo silencioso.
Su corazón continuaría encerrado en una coraza de acero, y Sofía estaría perdida en la incertidumbre. Pero no fue así. Contestó la llamada. Escuchó la voz de la inocencia, y eligió caminar un camino diferente. Un camino de redención, de justicia, de amor. Esa llamada salvó a Sofía de la soledad, salvó a María de la enfermedad, y sobre todo, lo salvó a él de sí mismo. Por eso, cuando Sofía le preguntó si se arrepentía, Alejandro pudo responder con la certeza más absoluta. No, porque esa llamada no solo cambió su destino, sino que le dio uno nuevo. Ahora quiero preguntarte a ti que escuchas esta historia. ¿Crees también en las segundas oportunidades? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesite esperanza. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas, porque queremos saludarte en el próximo video. Recuerda, nunca sabes qué llamada puede salvar tu vida.